Radio Cultura. Atención fanáticos del cine, Cines Multiplex tiene un 2x1 en entradas todos los días. Manda un mensaje al 11 5795 4462 y pedí tu código para películas 2D y 3D. Lo mejor de todo es que lo podés usar las veces que quieras. Fácil y rápido. Aprovechalo y vení a Cines Multiplex, tu cine. Fue la revolución en la cinematografía francesa, un momento desde el cual el cine no volvió a ser el mismo. Después de Nouvelle Vague de Richard Linklater, conocé, descubrí y disfrutá del gran clásico del cine francés. Jean-Paul Belmondo, Jean Seberg protagonizan el clásico más moderno de todos los tiempos, Sin Aliento, un film clave de la historia del cine. Sin Aliento, en copia restaurada en 4K, vuelve a los cines. Belmondo, Seberg, Sin Aliento, de Jean-Luc Godard. Z Films presenta en la Argentina el gran clásico del cine francés en pantalla grande. Conocé cómo comenzó la Nouvelle Vague. Viví Sin Aliento. Sensacional reestreno, jueves 15 de enero. Disfruta Sin Aliento de Godard y Nouvelle Vague de Richard Linklater solo en cines. Acompaña a la arquitecta Cynthia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. ¿Deseas dejar una huella perdurable en la vida de un joven cercano? Desde Radio Cultura te brindamos una propuesta única. Encendé la inquietud cultural en tus seres queridos. Al adquirir uno de nuestros cursos, te obsequiamos otro para que se lo regales a quien elijas. Sumergite en claves para leer y amar a Borges. Ingresá hoy a nuestra página fmradiocultura.com.ar. Borges te espera en Radio Cultura. Acompaña a la arquitecta Cynthia Pérez a recorrer edificios emblemáticos de la ciudad de Buenos Aires en la 4ª temporada de Espacios con Alma y Música. Un programa que une la arquitectura, la historia y la música. Viernes, 22 horas, por Canal A. Alexander no es solo un nuevo vecino para Elías. Para Elías es el despertar de un sentimiento desconocido y abrumador. El amor verdadero. Z Films presenta en Argentina Premio del Jurado Joven Festival Internacional de Cine de Berlín, Gran Premio Écrans Juniors Festival de Cannes, del director belga Anthony Schatterman, Corazones Jóvenes, la revelación del cine europeo sobre el primer amor. Corazones Jóvenes, sensacional estreno, jueves 29 de enero, solo en cines. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayaz y sus invitados en el programa Argentina en su cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura. Toda la actualidad del universo artístico, teatro, música, danza, cine, literatura, exposiciones. Un programa que te informa, pero también te entretiene, rompiendo la cuarta pared, con Claudia García Mesa, los domingos de 19 a 20 por Radio Cultura. Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura. A partir de este momento y por una hora, Radio Cultura presenta Confines del Conocimiento. Un programa creado, dirigido y conducido por el doctor Antonio Las Heras.
Tal como lo vine anunciando en mis redes sociales, voy a dedicar el programa de hoy a ¿qué es parapsicología? ¿Qué es parapsicología? Si tuviéramos que analizarlo desde el idioma castellano, el prefijo griego para significa al lado, psicología ya sabemos. Entonces, parapsicología sería el estudio de lo que está al lado de lo psicológico. Bueno, lo que pasa es que este es un término que fue creado a fines del siglo XIX, estoy hablando de 1890 y tantos, por el médico Max Dressua. Estoy hablando de fines del siglo XIX, quiere decir que me estoy refiriendo a una época en que en Europa los científicos empezaron a ocuparse de un tema que estaba en boga, que era el espiritismo. Entonces había personas que decían que eran médiums y que se comunicaban con las voces o los espíritus de los desencarnados, de los fallecidos. Esto se había transformado en una moda realmente. Los intelectuales, la gente de cierto poder, se consideraba que era necesario que tuvieran esa condición de espiritistas. Sir Arthur Conan Doyle, el autor de la célebre saga de Sherlock Holmes, era médico y destacado espiritista. Pero allá por 1892 aproximadamente un grupo de científicos, médicos, físicos, químicos, se reúnen en Londres y fundan una institución que todavía existe, The Society for Psychical Research. Es la primera institución cuya base es la siguiente. Vamos a investigar estos fenómenos espiritistas, de mediumnidad, y vamos a demostrar que acá no interviene ningún espíritu. Que estas son cosas de los humanos. Yo siempre pongo en mis cursos, talleres, conferencias, en los artículos que escribo, en algunos de mis libros, cuando me refiero a esto siempre lo subrayo. Digo, es el primer momento en la historia de la humanidad en que los humanos decimos, mire, esto no tiene nada que ver con dioses, con demonios, con espíritus de los muertos. Este fenómeno es un fenómeno humano, netamente humano, lo tenemos todos nosotros. Después veremos por qué en general no está desarrollado, pero es un fenómeno humano. Pero el hito fundamental es la creación de esta, que al castellano sería Sociedad de Investigaciones Psíquicas, pero en realidad el psychic ese lo que habla es de lo parapsicológico. Y para esa época, unos años después, el médico Max Dressua acuña el término, parapsychology, que sin embargo no se va a empezar a usar con frecuencia hasta 1930, cuando en la Universidad de Duke, en Estados Unidos, se crea la primera cátedra universitaria y laboratorio de parapsicología. ¿Por qué es importante esto de laboratorio? También es un hito fundamental. La cátedra y el laboratorio en la Universidad de Duke quedan a cargo del doctor Joseph Banks Rhine, doctor en biología, y de su esposa Luisa Rhine, también bióloga. Sin embargo, van a ser estos biólogos los que se van a ocupar de estudiar algo que no es del orden del orgánico, sino que tiene que ver con lo no físico, que es lo que hoy llamamos el factor parapsicológico, lo que produce hechos de telepatía, de clarividencia, de precognición, lo que produce esos famosos casos de poltergeist, de los que hasta se han hecho largometrajes hollywoodenses. Bien, pero el doctor Rhine, Joseph Banks Rhine, es el primero que va a decir, vamos a hacerlo a nivel académico universitario y vamos a investigar esto con las herramientas e instrumentos que nos da la metodología de la investigación científica. Así como los científicos investigamos otros aspectos de la condición humana, vamos a investigar lo parapsicológico. Los resultados fueron notables. Ya voy a hablar de eso. Estoy haciendo en este primer paso la introducción. De manera tal
que entonces, si alguien me pregunta cómo está conformada la constitución de una persona humana, yo les diré que es la interacción de 4 aspectos. El primero que está a la vista, lo orgánico, el cuerpo. Luego lo psíquico, que es algo del orden de lo no físico. Lo psíquico no son reacciones fisicoquímicas del cerebro, no son reacciones de las neuronas que hacen sinapsis para comunicarse. No, eso es lo orgánico. Lo psíquico es algo del orden de lo no físico, o sea, que está incorporado al cuerpo, pero que no tiene una forma tan perceptible, sino por sus efectos. Eso es la conciencia, lo inconsciente personal, si seguimos a Carl Gustav Jung, lo inconsciente colectivo, el sustrato básico del psiquismo humano. Entonces ya tenemos ahí algo que nos hablaban hasta los filósofos griegos, lo psíquico y lo físico, una dualidad. No, el humano es más que eso. El humano además incluye lo que hoy llamamos el factor parapsicológico, lo que permite que cualquiera de nosotros, en determinadas condiciones, circunstancias, pueda producir de manera inconsciente, no buscándolo a voluntad, y de manera errática, un hecho parapsicológico. Por ejemplo, cuando hay una afinidad afectiva. Algo le pasa a un ser querido, mío, que está a 1000 kilómetros de distancia, sufre un accidente y yo repentinamente interrumpo acá la transmisión y digo, siento el lugar donde el otro fue afectado por el accidente y digo, algo le pasó a tal. ¿Cómo? ¿Cómo puedo conocer ese dato? Porque ha habido un hecho telepático. En el momento que tal sufre el accidente, no puede agarrar el celular para llamar, está accidentado, está sufriendo, se abre de manera inconsciente el canal telepático, que es del orden de lo parapsicológico, y yo recibo la transmisión por el vínculo afectivo que hay. Doy este ejemplo, pero es uno de los ejemplos más estudiados en parapsicología. Entonces vuelvo. La condición humana es la interacción de 4 estructuras: lo orgánico, lo psíquico, que es del orden de lo no físico, lo parapsicológico, que es del orden de lo no físico también, y una cuarta estructura que yo, para hacerlo acá visualmente, diré que envuelve a estas 3, a la interacción de estas 3 estructuras, que es lo psicosocial. ¿Por qué hoy los humanos no tenemos desarrollado el factor parapsicológico? ¿Por qué desde hace tiempos inmemoriales, cuando el niño, 2, 3, 4, 5 años de edad, empieza a decir que capta cosas, que no digas pavada, no digas, llevémoslo al médico que le pasa? Bueno, eso es psicosocial. Eso es una cultura que dice, no, esto no es sano, no es lo que yo espero de mis hijos, entonces a ver que dejen de hacer estas pavadas o a ver si tienen algún problema psicológico. Antes de eso, allá a mediados del siglo XIX, hasta fin del siglo XIX, comienzos del XX, fue la idea de que estos fenómenos eran producto de los espíritus de los encarnados. Entonces aparecieron los llamados mediums, que decían, bueno, yo me concentro, o entre varios que se tomaban de las manos en una mesa redonda, y entonces pregunto, y había ruidos, los famosos raps. Pregunto, ¿es el espíritu de tal que está aquí? Un golpe sí, 2 golpes no, lo que fuere. Toda Europa y Estados Unidos, el espiritismo cundió como una forma cultural. Pero mucho antes de eso, las manifestaciones también se producían porque forma parte de la condición humana. Entonces se atribuían a, no, estos son manifestaciones de los demonios, de las fuerzas de la oscuridad. Y muchísimo antes eran los dioses.
¿Qué cosa el ser humano? ¿Cuánto nos costó decir, a la pucha, yo sé que produce esto, ¿no estará en mí esto? Bueno, eso es lo que ya tenemos comprobado. El factor parapsicológico influye sobre los vegetales, influye sobre los animales, pero la única especie que cuenta con el factor parapsicológico somos nosotros, los humanos. Antes de la pausa, y como he recibido muchos mensajes, por eso estoy dedicando hoy el día del programa a la parapsicología, mi número de WhatsApp, para los que quieran dejar mensajes, preguntas, consultas, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Espero sus mensajes. Pausa. Todas las actividades del Dr. Antonio Las Heras, investigaciones, cursos, libros publicados, conferencias, están en su web www.antoniolaceras.com. Entonces, recuerda visitar www.antoniolaceras.com. Usted está acompañando al Dr. Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. De manera tal que, avanzado el siglo XX, las investigaciones en parapsicología a nivel académico, universitario, con metodología de la investigación científica, empezaron a multiplicarse. Y surgieron cátedras y laboratorios de parapsicología en todo el continente americano, en Europa. Aquí, en la ciudad de Buenos Aires, tuvimos el Instituto de Parapsicología de la Universidad de El Salvador. El Instituto de Parapsicología no solo daba clases, cursos, sino que había un laboratorio. Eso lo conozco bien porque el Instituto de Parapsicología de la Universidad de El Salvador estuvo a cargo del licenciado Enrique Novillo Paulí, un sacerdote jesuita que tuvo la oportunidad de estudiar durante varios meses con el doctor Rhine cuando Rhine ya se había retirado, jubilado de la Universidad de Duke, en la Fundación para el Estudio de la Naturaleza Humana, que dirigía Rhine. Yo soy discípulo del padre Novillo Paulí, hicimos muchos trabajos en laboratorio, y es interesante lo que él nos decía, quizás porque su estudio académico de origen es licenciado en filosofía. Padre Novillo Paulí desencarnó hace años ya. Y él nos decía, cuando nosotros le planteábamos de qué manera podemos explicar mejor a la gente qué es esto que hacemos los parapsicólogos, qué investigamos. Y él nos decía, busquen ustedes en el diccionario de filosofía la palabra espíritu. A ver cómo define el diccionario de filosofía la palabra espíritu. Y la definición es simple. Espíritu es aquello que prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia. Prescinde de la materia significa que no se necesita una energía conocida, algo que se usa en física, una forma de energía. Prescinde de la materia, no es eso. Prescinde del tiempo. Quiere decir que no hay pasado, presente ni futuro. Prescinde del tiempo, de la distancia. Se puede dar un suceso de telepatía, de clarividencia, entre una persona que está en la ciudad de Buenos Aires y otro que está en Nueva York. Ustedes me dicen, pero está pasando casi que es transcontinental esto, transamericano. No importa. Eso lo ha demostrado perfectamente la investigación en laboratorio. Con metodología de la investigación científica, analizando las variables intervinientes, no hay ninguna duda. El fenómeno, por ejemplo, de lo extrasensorial, telepatía, clarividencia, precognición, prescinde del tiempo, de la distancia y de la materia. Lo de precognición es más interesante todavía, porque piensen que precognición es el conocimiento cierto de un hecho futuro
que no puede ser obtenido por deducción, razonamiento o inferencia lógica. Por inferencia lógica yo puedo decir, hoy es miércoles, mañana es jueves, pasado es viernes y luego viene el fin de semana, sábado y domingo. Pero ¿cómo puedo conocer yo? No me tengo que subir a tal avión porque soñé que el avión decolaba y en determinado momento perdía la estabilidad, se estrellaba. Y después este hecho ocurre. No hablemos de casualidad porque en estas cosas casualidad no puede haber. Bien decía Leibniz, casualidad es el rótulo que damos a aquellas cosas cuyas causas ignoramos. Esas familias que habiendo comprado los pasajes, etcétera, no subieron al Titanic. Esto perfectamente estudiado, investigado. Y no subieron porque alguien de la familia había tenido un sueño aterrador de que el barco chocaba en medio del viaje en el Atlántico con una montaña blanca. Otro, que el barco chocaba, el Titanic se estrellaba y se hundía, golpeando contra una piedra blanca que salía de lo profundo del mar. Claramente estaban diciendo lo que después pasó con precisión. Pero tuvieron estos sueños como un par de meses antes. Porque el factor parapsicológico nos demuestra que el futuro también puede ser previsto y hasta modificado. Porque yo tengo el sueño y de acuerdo al sueño después veo lo que hago. Viajo, no viajo, voy, no voy. Tan clarito es esto de la existencia de los sueños parapsicológicos que el gran Carl Gustav Jung, en su clasificación de los sueños, incluye los sueños parapsicológicos. Y da ejemplos como esto, el de clarividencia, el de telepatía y el de precognición. Por eso el padre Novillo Paulí nos decía, yo entiendo que la mejor manera de definir cuál es el objeto específico de estudio de la parapsicología, es decir, es el espíritu humano. Porque nosotros decimos que espíritu es lo que prescinde del tiempo, la distancia y la materia. Bueno, el espíritu como un factor, no como el aspecto espiritual cuando hablamos de cosas del orden de lo trascendente, lo espiritual como aquello que sin cultos ni religiones me permite a mí encontrar cuál es mi rol y función en la gran arquitectura universal. Esa es una manera de definir lo espiritual y está correcto. Pero otra manera es ponerlo en términos de eso que genera conocimiento, pero prescinde del tiempo, la distancia y la materia. En 1981 se organizó en la ciudad de Buenos Aires el primer Congreso Argentino de Parapsicología. Concurrieron cerca de 1.000 personas, eso les da el dato del interés que había. Vinieron parapsicólogos del Paraguay, de Uruguay, de Chile, de Perú, gente interesada en el tema de toda la Argentina. Participó el padre Novillo Paulí y muchos otros investigadores. Y al concluir ese primer Congreso Argentino de Parapsicología, cuyas autoridades me honraron designarme presidente, era yo un joven con muchas inquietudes, hicimos algo que se llamó el Documento de Buenos Aires, firmado por todos estos participantes, los expositores al Congreso. Y ahí se dice que parapsicología es la ciencia o disciplina científica que tiene como objeto de estudio a ese factor por el cual podemos obtener información sin intervención de los 5 sentidos, es lo extrasensorial, clarividencia, telepatía, precognición, o actuar en el mundo exterior sin intervención de la fuerza muscular. Es decir, cuando repentinamente se mueve algo, el famoso poltergeist que yo les hablaba antes, bueno, o lo que la investigación en laboratorio demostró, que es la capacidad que tiene el factor parapsicológico, tanto como elemento
curativo, fertilizante, como destructivo. Hay experiencias hechas en laboratorio, también el padre Novillo Paulí hizo acá en la Universidad del Salvador, en el Instituto de Parapsicología que entonces estaba, se disolvió después de su fallecimiento, donde se pudo demostrar que el factor parapsicológico de gente que nunca había entrado al laboratorio podía actuar sobre una cantidad de semillas de centeno y hacerlas crecer muchísimo más que el grupo que estaba de control. La misma cantidad de aire, de humedad, todas las variables intervinientes, como se hace en metodología de la investigación científica. Pero esto había crecido más. El factor fertilizante que poseemos en nosotros. Estas mismas investigaciones ya se habían hecho en 1930, 32, 35 en la Universidad de Duke, a cargo del Dr. Ryan. Pero se pudieron repetir en todos lados. También actuando sobre animales que tenían una herida. Y se produce un proceso de cicatrización, sin infección, poder curativo. Todo eso lo tenemos nosotros. Y lo real es que está tapado. Porque ustedes me dirán, pero doctor Las Heras, después de semejantes investigaciones, de tantas cátedras de parapsicología y demás, ¿cómo es que hoy la parapsicología no está en la cúspide, no estamos ocupados en desarrollar esto? No, estamos exactamente lo opuesto. Las cátedras se fueron disolviendo, los laboratorios también. Hoy solo hay instituciones dedicadas a la parapsicología, pero privadas. Aquí en la Argentina hay 2. Pero qué extraño, porque se demostró que esto existe. Es más, en aquellos años 70, 80, siglo pasado, hay información fidedigna, años 60, que la CIA, el FBI, la KGB, el MI5 inglés, tenían sus grupos de investigación parapsicológica. Yo mismo pude entrevistar al ajedrecista Víctor Korchnoi, que había huido de la Unión Soviética, se había radicado en Suiza, y él lo dijo y yo lo publiqué en su momento. Víctor Korchnoi me dijo, agentes de la Unión Soviética, cuando yo voy a hacer jugar al ajedrez, pero una tenida importante, de campeonato mundial, me mandan personas, las hacen sentar más o menos lejos, pero en la sala, y yo advierto que me están perturbando, que no me están dejando concentrar. Víctor Korchnoi mismo decía, esta gente actúa sobre mí, me está perturbando, lo están haciendo telepáticamente. Entonces yo le dije, pero ¿y cómo se defiende usted de eso? No, ya lo hice. Me traje a unos expertos filipinos que también conocen de esto, y entonces ellos los contrarrestan. Y yo quedo protegido, como si fuera un alambrado psíquico o parapsicológico. Bueno, esto era muy habitual en aquellos años 70, 80. Se fue demostrando la existencia de todo esto, se confirmó, curiosamente empezó a disolverse. Claro, pensemos acá un instante lo que significa que cada uno de nosotros primero tenga conciencia de que el factor parapsicológico está en mí como humano. Punto 1. Punto 2. Que esto se puede desarrollar. No será fácil, nada bueno es fácil, pero se puede desarrollar. Vamos a hacer la segunda pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Seguimos. CDI Films presenta en la Argentina la película que conmovió a España. País Vasco. Una agente de policía se infiltra en la poderosa organización ETA con el objetivo de desarticular el comando Donosti. ¿Podrá mantener su identidad secreta?
y sobrevivir al peligro que la rodea. Premio Goya a la mejor actriz. Premios Platino a la mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actriz y mejor actor. Carolina Juste y Luis Tosar protagonizan el thriller que mantuvo en vilo a toda España. Carolina Juste es Arantzazu Berradre Marín. Carolina Juste es La Infiltrada, un film de Arantxa Echevarría. La Infiltrada, dijo el diario El Mundo, tan arriesgada como brillante. La Infiltrada, sensacional estreno, jueves 27 de noviembre, solo en cines. Unión Soviética 1937. Miles de cartas de detenidos acusados falsamente son quemadas en una celda. Contra todo pronóstico, una de ellas llega a su destino. El nuevo fiscal local hará todo lo posible por encontrar a la víctima de los corruptos agentes de la policía secreta. Pero su búsqueda de justicia lo llevará por los pasillos de un régimen totalitario implacable. Zeta Films presenta en la Argentina la última obra del gran Sergei Loznitsa, selección oficial del Festival de Cannes 2025, premio de la crítica internacional en la Semana del Cine de Valladolid. Dos fiscales, dijo Variety. Un drama histórico convincente, detallista y mordazmente pertinente. Dos fiscales, dijo The Guardian. Es una historia muy inquietante sobre los insidiosos microprocesos de la tiranía. Dos fiscales, una mirada a los engranajes del poder. Dos fiscales, un film de Sergei Loznitsa. Sensacional estreno, jueves 20 de noviembre, solo en cines. La campiña francesa en 1889. Una maestra llega para implementar la educación gratuita y obligatoria en ese ambiente rural. No será fácil. Los campesinos la ven con desconfianza. Y Louise Violet tiene un objetivo central: abrir la primera escuela. Eso cambiará la vida de los niños para siempre. Premio a la mejor actriz y al mejor actor. Festival Internacional de Cine de Barcelona. Dijo Sortir a París. El corazón de la película reside sin duda en la interpretación de Alexandra Lamy, notablemente convincente y llena de matices. Dijo Cine Premier. Con una gran protagonista y mensajes vigentes, esta producción francesa es ideal para reflexionar sobre la educación y sus retos. Luego de clásicos del cine francés como Todo comienza hoy, de Bertrand Tavernier, Los coristas de Christophe Barratier y Entre los muros, de Laurent Cantet, llega la nueva película de maestros y una enseñanza de vida. Madame Violet, un film de Éric Besnard. CDI Films se enorgullece en presentar la gran película contemporánea sobre la educación y la cultura, Madame Violet, un film de Éric Besnard. Sensacional estreno, jueves 18 de diciembre, solo en cines. ¿Ya leíste el nuevo libro del doctor Antonio Las Heras? Se titula Atrévete a vivir en plenitud. El libro Atrévete a vivir en plenitud. Puedes pedirlo por Mercado Libre o en locales de librería Cúspide. Un lugar místico en Villa del Parque, donde la energía positiva se transforma en café y cosas ricas para degustar. Morgana, Café Bar, Campana 3202. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento, por Radio Cultura. Agradezco los mensajes que estoy recibiendo. Marcela de Valentina Alsina me pregunta si tengo algún libro yo sobre temas de parapsicología. Tengo uno terminado que se editará este año, y el que sí tengo y que tiene que ver con otros llamados, como el de Eduardo de la ciudad de Mendoza, que me pregunta sobre Freud, Jung. Ahora vamos a hablar de eso, les agradezco mucho. El libro que les puedo ofrecer es Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología. Sigmund Freud, Psicoanálisis y Parapsicología.
que al igual que el que señaló recién la locutora, mis libros los pueden conseguir en librerías Cúspide de todo el país o por Mercado Libre, que además se los mandan a domicilio. Es interesante esto, mensaje que recién recibí, porque claro, me dicen, pero estos ya pilares de la psicología moderna, de la psicología moderna, como Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, se interesaron por esto. Bueno, justamente yo pude escribir este libro, Sigmund Freud, Psicoanálisis para Psicología, porque trabajé los artículos que están en las obras completas del padre del psicoanálisis, del padre de la moderna psicología de lo inconsciente, que fue Sigmund Freud, y en sus obras completas hay varios trabajos que hablan de telepatía y ocultismo. Ocultismo era el nombre que se le daba a estos fenómenos parapsicológicos cuando todavía no se llamaban parapsicología. Y es interesante que Freud mismo dice algo que no lo he visto en otros autores y que me parece absolutamente razonable. Freud dice que él piensa que la comunicación telepática debió haber sido la comunicación original que tuvimos los humanos cuando vivíamos en una cueva, en una caverna, cuando los jóvenes, los saludables, con un palo, con una piedra, salían a cazar, porque había que llevar el alimento a la cueva, donde estaban las mujeres, los niños, los que ya no podían salir de cacería, y cuidando el fuego, porque no se conocía cómo encender fuego, hasta que algunos descubrieron que golpeando una piedra contra la otra podía salir una chispita. Pero mientras tanto, bien dice Freud, esos grupos humanos salían de cacería y no es que salían a la mañana y volvían a la tardecita para cenar. Salían y hasta que no lograban cazar algo, si es que los animales no los atacaban a ellos u otro grupo humano. Entonces, dice Sigmund Freud, la gente que estaba en la cueva, en la caverna, ¿cómo se enteraba si los otros volvían, no volvían, si les pasó algo? Telepáticamente. Y dice algo que yo subrayo y firmo 100%. Dice, bueno, entonces quiere decir que la forma de comunicación humana original tiene que haber sido la telepática. Después, a medida que se va produciendo la civilización, se desarrolla el lenguaje gestual, verbal, vamos inhibiendo lo parapsicológico. Y como luego agrega Carl Gustav Jung, que fue uno de los primeros en darse cuenta que el fenómeno se reaviva solo cuando se produce un estado alterado, un estado modificado de conciencia. El ejemplo que dimos al principio. Estoy sufriendo un accidente, pienso en tal. Pero el tal está en el otro continente. Y después tal dice, yo ese momento sentí. El doctor Arnaldo Raskowski, cofundador de la Asociación Psicoanalítica Argentina, que participaba en nuestros congresos de parapsicología, recuerdo que en el primer congreso argentino de parapsicología contó un sueño telepático que tuvo él con uno de sus hermanos. Lo explicó totalmente cómo en el sueño él se enteraba de cosas que después le pasaron al hermano, pero que él conscientemente no conocía. Y el mismo doctor Arnaldo Raskowski fue el creador de la idea de psiquismo fetal. Ahí están los libros de él, los pueden buscar. Hay uno que justamente se llama así, psiquismo fetal. Raskowski era médico psicoanalista. Y él manifestó en muchas ocasiones, lo dijo en los congresos también, que estaba convencido que la relación materno-filial, madre con los hijos, se mantenía con los años, aún a la distancia, y que cuando al hijo le ocurría, hijo, la hija, le ocurría algo emocionalmente intenso, la madre, aunque estuviera en otro continente, ocupada en otra cosa, lo captaba y se daba cuenta. Algo bueno pasó a Josecito, acá, ¿qué le pasó a Susana? Esto va en línea de lo escrito por Sigmund Freud.
Si el fenómeno vuelve a producirse de manera natural, espontánea y errática cuando hay una situación límite, es porque retrotrae a aquello que nos pasaba cuando vivíamos en la cueva y la caverna, y la única manera de comunicarse era por telepatía. ¿Cómo desarrollar estos fenómenos? A la pregunta, hay 3 o 4 mensajes de WhatsApp que me dicen eso, con distintas palabras, pero que me dicen, doctor Lacera, ¿y si lo tenemos, se puede desarrollar? Sí, es simple, pero no es fácil. Este tema, con quien lo conversé intensamente, fue con Edgar Mitchell, con el doctor Edgar Mitchell, 6º hombre en pisar la Luna, miembro del Apolo 14, que cuando se retiró de la NASA fundó el Instituto de Ciencias Noéticas. Noéticas de Noé, de la barca de Noé. Es decir, todo lo que tenga que ver con lo esencial de la vida. Y dentro de eso, a Edgar Mitchell le interesaba mucho lo parapsicológico. Consiguió para el Instituto de Ciencias Noéticas buena financiación y financió investigaciones que se hicieron en la India, por ejemplo, con algunos gurús, con algunos maestros, algunos que tenían la capacidad de levitar. O sea, estar flotando en el aire, así en posición de loto, y se levantaban. Está investigado, filmado. Después se les hacían electrocardiogramas, electroencefalogramas para medir todas las variables del cuerpo. Una realidad. Tanto es así que recuerdo que le dije en un momento al doctor Edgar Mitchell, reuniones privadas, tomando té de varias horas, grabando todo, una traductora inglés-castellano para que no hubiera confusiones con mi inglés. Y donde le dije, en aquella época, años 90, si no me equivoco, el siglo pasado. Y le dije, pero hay tanta gente que todavía descree la parapsicología, además dice que no es una ciencia. Y Edgar Mitchell me dijo, mire, Las Heras, si alguien dice hoy, estoy hablando de fines del siglo pasado, siglo XX, que la parapsicología no es una ciencia y demás, dice, hay que comprenderlo, es un ignorante. Está hablando de algo que no conoce, hay que comprender. Es un ignorante. Claro, porque las pruebas son notables. Dentro del instituto que yo dirijo hay algunas personas que han estado en la India, no de turistas, se les ha aceptado participar como internos en monasterios de allá de la India. Claro, llevan una vida muy especial, tanto de aislamiento como de qué alimentación, qué ejercicio de respiración, mantras, etc. Pero ya esto lo habían dicho otros, los monjes contemplativos de Oriente y de Occidente. Acá en Occidente también tenemos monjes contemplativos. ¿Qué significa esto? Significa que para desarrollar las facultades, empecemos por las extrasensoriales, clarividencia, telepatía, precognición, esto requiere una forma de vida con mucho tiempo para uno mismo, mucha serenidad, el encuentro con otros que están en la misma búsqueda, determinados ejercicios de respiración, entrar en estados modificados de conciencia armónicos, sin agentes químicos ni nada por el estilo, y eso va generando que se fomente lo extrasensorial. Siempre sigue siendo espontáneo, errático, pero aparecen más sueños extrasensoriales, como lo anunció Jung, aparecen intuiciones más precisas, que más que una intuición es una clarividencia. O sea que claro que se puede desarrollar. Lo que no va a poder es desarrollarlo llevando lo que entendemos por una vida normal. Si usted está estresado con el horario, con el trabajo, con esto, con lo otro, que tengo que poner el celular, que todo esto, usted se estresa, inhibe lo parapsicológico y además su psiquismo se enferma. Por eso es tan importante buscar vivir con serenidad. Me van a decir, ojalá esto...
como todo lo bueno es simple, pero requiere esfuerzo, dedicación, encontrarse con otros que están en la misma búsqueda. Vamos a hacer la última pausa del programa. Les recuerdo mi WhatsApp para sus mensajes, preguntas, sugerencias, consultas, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Pausa. Seguramente escuchaste hablar mucho sobre masonería, pero ¿qué conoces realmente de los enigmas y misterios de la masonería? Descubrí todo sobre masonería leyendo el libro del doctor Antonio Las Heras titulado Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política. Masonería en la Argentina, Enigma, Secreto y Política está disponible en librerías Cúspide y por Mercado Libre. Usted está acompañando al doctor Antonio Las Heras en su programa Con Fines del Conocimiento por Radio Cultura. Y hablando de cosas que brindan serenidad, bienestar, como siempre se los recuerdo, Club del Progreso, Confitería y Restaurante. Ahí, a pocas cuadras del Obelisco, Sarmiento 1334. Y ese es uno de los lugares que yo recomiendo realmente. Yo, la gente de mi equipo, los docentes de mi instituto, nos reunimos allí. ¿Cómo lo van a poder hacer ustedes si no lo hicieron ya? Porque sí, está a 4 cuadras del Obelisco, está en una zona de mucho tránsito, un edificio maravilloso, señorial, espacios, con estos climas aprovechen el jardín del fondo, precios por supuesto totalmente, iba a decir acomodados, lo voy a decir acomodados al bolsillo de uno, pero mucho bienestar. Yo subrayo el bienestar. Tanto para el desayuno, almuerzo, merienda, cena, pueden ir con la familia, lo van a pasar muy bien, muy bien. Club del Progreso Restaurant, Sarmiento 1334. Y además de eso, búsquenlo en Instagram, tiene más de 1 millón de seguidores. ¿Conocen muchos restaurantes que tengan confiterías más de 1 millón de seguidores? Lo van a disfrutar. Y serenidad, que es algo clave. Algo que hablo con mi equipo, con mis afectos, siempre, serenidad. El mundo actual lo que nos transmite todo el tiempo es cómo estar alterado, frustrado. Entonces, estrés, malestares, angustias, todo eso tiene solución. Yo recuerdo un refrán que decía, por más difícil que sea la situación, todo problema tiene solución. Todo. El tema es encontrar, pensar, reflexionar. Cuando se necesita buscar la ayuda profesional adecuada. Profesional adecuada. Recuerden lo que yo vengo diciendo hace tanto tiempo. Que hay una pandemia de la que nadie habla, o pocos hablamos, en todo Occidente, en el Oriente Occidentalizado también, que es la pandemia de opinología. La opinología también sirve para aumentar el estrés, el malestar, porque me dijeron una pavada, yo me la creí. ¿Qué me pasó? ¿Por qué me creí yo una pavada? Acá ya entramos en temas psicológicos, psicoanalíticos. Me estafaron. ¿Por qué me estafaron a mí y al otro no? Algún aspecto inconsciente mío hizo que yo me dejara estafar. Ay, no, yo no soy ningún tonto. Si lo estafaron, si algo le pasa a usted, hay que indagar en su inconsciente. Ahí está la psicología, el psicoanálisis. Y cuanto más me voy conociendo a mí mismo, más posibilidades tengo de desarrollar mis facultades inhibidas, no solo las parapsicológicas. Las esencias, cada uno de nosotros llega con una esencia, con una capacidad, que en general quedan tapadas porque quiero quedar bien con los demás. ¿Qué espera aquel? No, pero ¿qué va a decir el otro? No sé lo que va a decir el otro. Lo que yo estoy seguro es que si yo me siento mal, tengo que encontrar la solución yo.
yo quiero desarrollar mis facultades parapsicológicas, tengo que llevar, hablamos de clarividencia, telepatía, precognición, extrasensoriales, tengo que llevar determinada forma de vida que es fuera de lo normal, atípica y diferente. Pero eso es difícil, como todo lo bueno. Miguel Ángel recién me mandó un WhatsApp, voy a hablar de él porque no me queda tanto tiempo, donde justamente me dice dónde se puede estudiar parapsicología, etcétera. Bueno, los que tengan interés en estudiar parapsicología, conocer más de estas cosas, dónde se hacen reuniones del tema, escríbame a mi WhatsApp, 11 49 49 28 50. 11 49 49 28 50. Yo personalmente les voy a responder. Lo mismo, no ahora durante el programa, pero después o mañana les estaré respondiendo a los que me están preguntando sobre esto, dónde estudiar. Claro, esto es muy importante que me digan dónde estudiar, porque antes de pensar en voy a ver si desarrollo mi clarividencia, primero tengo que conocer la teoría, tengo que estudiar para conocer por qué sucede como sucede, que no hay ningún misterio, no está a la mano de ningún ser desencarnado. Y cualquiera puede hacerlo, pero primero, obvio, el estudio teórico. Porque entonces ahí entiendo por qué me va pasando lo que me pasa, no me asusto, no me altero. Hago esta pausa mientras pienso para responder 3 preguntas parecidas que llegaron, bien la pausa, que van al mismo eje de la cuestión. Pero doctor Las Heras, si está tan demostrada la existencia de lo parapsicológico, si hasta tiene poderes curativos a distancia, si también tiene su peligro porque puede alterar el desarrollo de algo a distancia, etc. Bueno, ¿cómo esto no está desarrollándose más? ¿Cómo esto no se investiga como debería? Yo tengo una respuesta para eso. Porque el sistema imperante, lo que entendemos como el sistema materialista consumista, imperante, en modo alguno le conviene que nosotros vayamos desarrollando facultades que nos amplifican nuestras capacidades. Porque entonces yo voy confiando más en mí mismo, puedo tener procesos de autocuración, puedo ayudar a otro a distancia. Y esto afecta a negocios mundiales, negocios que mueven fortunas todos los santos días. ¿A ustedes no les llama la atención que estamos hablando siglo XXI, la tecnología, la parte buena? Yo acá ahora puedo hacer una videollamada, yo en la ciudad de Buenos Aires, con un pariente en Madrid, hablo 40 minutos, ni siquiera tiene costo porque ya está incluido en el plan mensual de pago, pero esto es bárbaro. Yo, por mi edad cronológica, vengo de una época que para hablar de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, a Mar del Plata, 400 kilómetros, había que marcar 0, la operadora, que decía 6 horas de demora. No es un chiste, porque una vez lo cuento y piensan que estoy haciendo un chiste. Ocurrió esto. A 400 kilómetros, imagínense lo otro. Y costaba carísimo. Era más barato mandar un telegrama. Si hoy puedo hacer videollamadas en todo el mundo por el valor de el abono mensual, esto es magnífico. Lo que no es magnífico es todos los estímulos externos que a través de las redes sociales, etcétera, yo estoy recibiendo. Si yo no tengo en cuenta eso, si yo no me cuido. Porque entonces todos esos estímulos externos lo que hacen es que yo esté distraído, desconcentrado, aparentemente sin tiempo para mí, porque tantas cosas exteriores. Entonces, ojo cuando hablamos de la calidad de vida. La calidad de vida incluye que yo pueda vivir sereno, armónico. Puedo tener un problema, obviamente. La condición humana forma parte de resolver problemas. Pero problemas que yo me busqué, no que me vinieron de afuera. Búsquedas que a mí me interesan para desarrollar mis deseos positivos de vida. No búsquedas porque
acá me dicen que si no tengo tal cosa, entonces no voy a poder hacer tal otra. Y tiempo, mucho tiempo diario. Toda esta gente que desarrolla esas facultades, que los que me están siguiendo ahora les interesa tanto, bueno, requiere una modificación en la forma de vida. Es todo un proceso. Tengo que tener tiempo para mí. Y para poder tener tiempo para mí, no hay tiempo para distracciones. Entendiendo por distracciones aquellas cosas que me sacan de mi camino, de mi sendero. Si se ha dejado de investigar, por lo menos públicamente y de manera académica, en parapsicología, es por el temor que generó que la población empiece a entender esto, lo desarrolle y demás, no destruye, disuelve una cantidad de grandes negocios mundiales. Vean la posibilidad, cosa que los orientales, esto que decía de los monasterios de la India y demás, lo tienen muy en cuenta. El proceso de autocuración. Pero acá en Occidente lo tenemos claro, por eso hablamos de que las enfermedades son psicosomáticas. Psicosomática significa que el cuerpo es el campo de batalla del psiquismo. Si mi psique está en armonía, el cuerpo está sano. Pero si yo vivo estresado, angustiado, frustrado, inhibido, buscando cosas que no son las que me interesan, sino las que me mandaron desde afuera, y yo me las estoy creyendo, es una creencia, como creen en el demonio. Entonces, claro, el rumbo de mi vida va hacia el lugar equivocado, para mí, que le conviene a otros que se benefician, y yo me enfermo, psíquicamente, físicamente y psicosocialmente. El grado de aislamiento que hay cada vez. Entonces hay que estar alerta a esto. El tema de la serenidad pasa porque yo tenga tiempo para mí, para el pensamiento racional, reflexivo. Y vuelvo a decirle, sí, desarrollar lo extrasensorial depende de la forma de vida de cada uno, pero primero tener el conocimiento teórico, entender bien qué es la parapsicología y por qué funciona como funciona, cómo los experimentos lo demuestran. Entonces avanzo en un territorio sin ningún miedo porque tengo las cosas claras. Y me voy transformando en un verdadero humano del siglo XXI. No el que busca los grandes titiriteros, sino aquel que yo necesito ser. Necesito. Porque quiero o no quiero, me gusta o no me gusta, son engaños de la conciencia mediatizados por los estímulos externos. Lo importante es que yo descubra es sacar el cobertor, descubra qué necesidades todavía no tengo, no he resuelto y cómo lo voy a lograr pidiendo la ayuda necesaria cuando corresponde a quienes están capacitados para eso, sin opinología. Vamos llegando al final del programa, así que le voy a agradecer mucho toda la operación técnica de Charlie Vázquez, la colaboración en la producción de Viviana Griselda del Río, toda la logística científica, filosófica que nos da Sandra Noemí Britos, el asesoramiento jurídico de la doctora Edith Solange Britos, nuestro corresponsal viajero, ya en pocas semanas lo vamos a tener en Egipto, el doctor Iván Laceras. Y nosotros continuamos miércoles que viene, 20 horas, aquí por Radio Cultura. Buenos próximos 7 días. Luminoso abrazo para todos. Hasta aquí, usted acompañó al doctor Antonio Laceras en su programa Con Fines del Conocimiento. Regresamos el próximo miércoles a las 20 horas por Radio Cultura. Música, política, deportes, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura. Atención fanáticos del cine.